Bien, son las 8 de la mañana con 6 minutos, momento de ir a la entrevista del día y tiene que ver con la prevención del delito. Su subsecretaria Carolina Leitao está con nosotros en línea, le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Connie Santamaría y Gerardo Gómez, les saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Gerardo, Connie? Muy ¿Qué buenos tal, días, subsecretaria? Muy buenos días. Harto tema para cubrir, así que comencemos de inmediato. Yo quería partir preguntándole por lo más reciente que ocurrió ayer con la promulgación de la ley antiterrorista y quería saber si le entrega alguna herramienta a la prevención del delito, o sea, desde su subsecretaría ven, digamos, con buenos ojos la promulgación, me imagino, de la ley, pero ¿van a poder utilizarlo, se va a poder utilizar de alguna manera para prevenir el delito? A ver, ocurre que esta ley lo que hace es un avance significativo en términos de cómo se perseguían este tipo de delitos, pero lo más importante es más bien cómo generar mejores medios de prueba para acreditar que una organización criminal pueda ser catalogada como terrorista. En ese sentido, todos los instrumentos están más vinculados en esta ley a lo que es fortalecer la investigación, las medidas que las policías pueden ocupar para las investigaciones, la tecnología, etcétera. Más bien esta ley lo que está y lo que busca es fortalecer el ámbito de la persecución penal, ya más que en el ámbito de la prevención. Obviamente que la ley también permite en los ámbitos de la investigación establecer fórmulas, por ejemplo, a propósito nosotros tenemos, por ejemplo, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, el número de denuncia seguro, que es asterisco 4242. ¿Qué sucede cuando una persona hace una denuncia anónima en ese número, utiliza esa fórmula? Esta información se traspasa a la Fiscalía. Eso, por ejemplo, podría servir en el evento de que hubiera una investigación vinculada a este tipo de hechos, donde esa investigación se traspasa a la información de la Fiscalía y con eso se puede trabajar la investigación o alguna línea investigativa en el tema penal. Pero yo diría que más bien la ley, más que en el ámbito de la prevención, está muy... fortalece mucho el ámbito de la persecución penal, que era la principal debilidad que tenía la ley anterior y que finalmente no hubo condena en la ley que existía, digamos. Quería llevarlo a otro tema que está en el Senado, el proyecto que regula el trabajo de los guardias municipales, ¿no? Que no ha avanzado, hay preocupación para los alcaldes y la vez anterior que conversamos, subsecretaria, usted nos entregaba algunos parámetros con los que ustedes estaban esperando que se aprobara este proyecto de ley. En esa oportunidad dijo que, por ejemplo, no quería que ellos utilizaran ningún tipo de armas, no estaba entre los principios del gobierno. Quiero saber si eso lo sostiene, porque han habido varias críticas al alcalde Ñuñoa. Entrevisté al alcalde Cerro Navia hace unos días y dijo: nosotros actualmente tiene la figura de una persona, un civil común y corriente, a mano limpia, tienen que salir a enfrentar y ayudar el trabajo policial que evidentemente no da abasto. ¿Sostiene eso de que no utilicen ningún tipo de armas, evidentemente no letales? A ver, lo primero es que los alcaldes tienen toda la razón cuando dicen que los funcionarios municipales que ejercen funciones de seguridad hoy día están en una situación legal compleja respecto de enfrentar cualquier tipo de delito, situación de delito flagrante, etcétera. Eso es real y eso tiene que ver con que hoy día, y justamente el proyecto de ley lo que busca es reconocer el rol, porque hoy día la ley no lo reconoce formalmente, se presta para interpretaciones y por lo tanto lo primero que busca el proyecto de ley es reconocer el rol del funcionario que ejerce labores de seguridad y de inspección como un cuerpo que pueda tener la municipalidad. En segundo lugar, establece aumento de penas para aquellas personas que agredan a estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones y también establece la posibilidad de poder equipar a este personal sin que haya cuestionamiento ni de Contraloría y otros, como lo hubo en su momento, donde sea cuestionable. Por lo tanto, obviamente, y tienen toda la razón, a mí me tocó vivirlo también en la práctica cuando era alcaldesa, que los funcionarios municipales están en una situación de debilidad frente a su rol. Otra cosa distinta es cuáles son los instrumentos que se requieren para enfrentar, obviamente más que delitos, es la prevención. El funcionario municipal que ejerce labores de seguridad tiene que hacerlo para prevenir el patrullaje mixto, etcétera. Y en ese sentido no sacamos nada con discutir el instrumento si ni siquiera tenemos reconocido por ley el rol. Entonces yo creo que esa es la primera conversación, por eso estamos avanzando en el Senado, tuvimos sesión antes que terminara el periodo
periodo legislativo y esperamos que se nos convoque prontamente, apenas se reinicie el Parlamento, la labor parlamentaria, para seguir discutiendo en la comisión mixta del Senado. Esto ya avanzó en la Cámara de Diputados y ahora tiene que avanzar en el Senado. Ya, pero el punto, insisto, ese de la herramienta. Hoy día el proyecto de ley no lo contempla. Este tipo de instrumentos, a pesar de que esto va a quedar sujeto a un reglamento, pero igualmente dice expresamente cuáles serían, hasta qué tipo de instrumentos son los que los funcionarios podrían tener. Fortalece la capacidad de poder tener determinado tipo de implementos. ¿Cuáles? Pero no este. Ahora, creo que la discusión, más que como centrarnos en esa discusión, creo que hoy día es poco útil, porque en la práctica el rol no está reconocido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que se reconozca el rol, para luego discutir cuáles son los instrumentos, si son buenos, malos, y cuál es la evidencia también que hay sobre ese tipo de implementos. Claro, pero se pueden hacer también las discusiones en paralelo, porque este proyecto, digamos, establece el rol y eso es lo que se debiera definir, pero también en conjunto se podría discutir si a partir de ese rol los guardias municipales podrían tener estas, por ejemplo, las pistolas, ¿cierto? Taser o Taser, que sí van a empezar a utilizar carabineros, entiendo que a partir del mes de marzo. Usted dice que debiera existir la discusión al menos de si los guardias municipales podrían usar estas armas no letales como las pistolas Taser, o está descartado. A ver, esa discusión existe hace bastante tiempo, y de hecho cuando el gobierno presentó el proyecto de ley decidió no incorporarlo porque en esa discusión se recopiló bastante evidencia respecto de que esto no era un instrumento que pudiese ser útil para los funcionarios municipales, sino que más bien los ponía en riesgo respecto de enfrentar a los delincuentes, porque los ponía de par a par. El tener un arma, aunque sea menos letal, es un arma, y por lo tanto los ponía en riesgo frente a cualquier situación. Pero hoy día ya están en riesgo. Hemos conocido situaciones incluso digamos, de que han sido asesinados. Bueno, pues lo mismo es que no queremos que haya más funcionarios asesinados. A ver, ¿cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo es si los funcionarios municipales hoy día están llamados a ejercer qué tipo de rol. Y hoy día, de acuerdo a la capacitación que tienen, al tipo de funcionario, porque también pensemos quiénes son los que ejercen esta labor, que son personal, digamos, contratado, que no tiene ninguna especialización, nada. Lo más se le piden algunos requisitos en términos para contratar personal municipal. El sueldo que ellos tienen. Piensen toda la discusión que se ha dado de la preparación que debe tener un carabinero para aportar este tipo de instrumentos. En el caso del funcionario municipal, eso no está, por lo tanto no está garantizado. Y la discusión que se dio en ese momento, y por eso se optó por presentar el proyecto de esta manera, era que hay evidencia además que demuestra que este tipo de instrumentos puede poner más en riesgo la función. ¿Y por qué digo más en riesgo? Porque el funcionario municipal no está llamado a cumplir una labor policial. En nuestro país no lo está. Yo creo que esa es la primera discusión quizá que hay que tener, porque los que piensan que así debiera... ¿no? Pero la está teniendo hasta cierto punto hasta ahora, porque ellos espantan el comercio ambulante, a mano limpia con ellos. No busquemos con los funcionarios municipales tener policías express, que es lo que yo le he dicho a varios alcaldes, porque es verdad, y yo entiendo cuando los alcaldes dicen, oye, nosotros necesitamos tener mayores fortalezas, pero también es cierto que uno no puede buscar fortalecer algo que hoy día tiene una debilidad. Todos los alcaldes lo han dicho respecto de que hay menos funcionarios policiales y que se requiere mayor presencia, y por eso el gobierno ha tomado dentro de la estrategia de seguridad también mejorar la presencia policial en los barrios a través de distintas medidas, ampliando las plazas de formación, trayendo carabineros que estaban en retiro a la función de labores administrativas o de menor riesgo, para que los carabineros que están en las comisarías salgan a la calle. O sea, hay un trabajo en paralelo, no es que uno diga, mire, tenemos este problema y nadie se ha hecho cargo de él. Estamos en eso, pero en la práctica el funcionario municipal no está llamado a reemplazar la labor policial. Y eso probablemente, claro, la ciudadanía lo demanda porque dice, bueno, si no hay uno, que esté el otro. Pero tienen preparaciones distintas, tienen funciones distintas. Entonces creo que eso también es importante que la ciudadanía lo sepa. Un funcionario municipal no está llamado a enfrentarse cuerpo a cuerpo con un delincuente que está armado. Eso no es posible, no debiera ser, ni ninguna persona debiera hacerlo, salvo las policías. Estamos conversando con la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aquí en Pauta de Análisis. Subsecretaria, solo para terminar con el tema de las famosas pistolas Taser,
En el mes de enero, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, dijo y se puso ahí en una discusión con el delegado presidencial, pero dice que todavía que no entiende la demora que ha habido en la implementación de esta entrega de, digamos, de las pistolas a Carabineros. Dijo que él venía discutiendo este tema por largo tiempo y que falta voluntad política. ¿Se va a concretar exactamente, se va a implementar? Porque, claro, hay un tema de protocolo todavía, pero Sí. o hay una demora, o ¿por qué se ha demorado esta Yo implementación? entiendo por lo que contó el delegado de que en marzo se estarían implementando, igual es un número limitado, pero además tenía que ver con la implementación de un protocolo de utilización de este tipo de armas. Y en ese sentido, el gobierno en su minuto, cuando recibió este tema, hubo un informe negativo respecto de la utilización de este tipo de armas y lo que se pidió a propósito de la gran discusión que se generó y que estas situaciones que se han generado, digamos que son como ejemplo que se utilizan para decir si el carabinero hubiese tenido este tipo de arma menos letal, el final podría haber sido distinto. Se pidió un nuevo informe, que se revisara este informe. Y en Ajá. ese sentido, ese nuevo informe abrió la posibilidad y ahí obviamente Carabineros tiene que implementar y desarrollar un protocolo de uso y fue lo que comentó el delegado, que eso ya estaba en implementación y que esperábamos que en marzo ya estuviera disponible, digamos. Y esto tiene que ver también, obviamente, que Carabineros tiene que tomar todos los resguardos necesarios para que esto se utilice bien. Yo he investigado harto sobre esto, a propósito de los funcionarios municipales, hay harta evidencia y harto paper, digamos, sobre este tema con muchas opiniones. Entonces yo creo que es una buena idea y creo que está bien que se pruebe en Carabineros porque también permite después poder hacer la discusión para otras situaciones, donde vamos a ver en su implementación cuál va a ser el resultado y en el fondo cuáles van a ser los beneficios también. Yo estoy de acuerdo, obviamente, que Carabineros lo puede aportar, tiene una preparación distinta, aportan armas, quien puede más, puede lo menos, digamos, en ese Claro. sentido no creo que haya problema. Sí, sí. Yo estaba buscando datos también, que en algún momento el subsecretario Luis Cordero dijo que habían muchas personas que habían muerto por la utilización de la taser, pero los datos que tengo de Amnistía Internacional son 52 personas por año, con 350 en 7 años, entre el 2000 y 2007, pero para que Claro, lo que pasa es que la cantidad de tasers son mucho menor que la cantidad de armas, por lo Claro, tanto pero, es incomparable el dato, porque pero no en todos los lugares se utilizan. De hecho, hay países, nosotros tuvimos la semana pasada en un seminario internacional ¿ya? de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde había una persona Bueno, en que Sudamérica venía casi todas las policías, de Uruguay salvo y me Bolivia y dijo que Chile. ellos ya habían, claro, pero estábamos con un funcionario que va a ser el jefe de la policía ahora uruguaya y que él comentó de que allá venía de vuelta, o sea, es decir, utilizaron taser y hoy día estaban de salida las taser, porque habían otros elementos, o sea, hay de todo tipo de experiencias, Entiendo. pero además la preparación es distinta. En muchos de los países latinoamericanos hay policías municipales que ya portan armas y tienen una preparación distinta, entonces es comparar algo que es incomparable. Sí, no, el dato de cierre que yo quería dar es que habían muerto 52 personas por año en promedio por taser y por un coco caído en la cabeza 150. Es como para que Ya. se entiende, ¿no? Quería llevarla a otro tema. ¿Qué se está haciendo con el tema de las encerronas específicamente? Lamentablemente hemos tenido malos datos. Ahora veía de la PDI, estos no son arqueados con los de Carabineros, pero los de la PDI al menos ponían que las comunas con más encerronas en el último tiempo era Macul, La Florida y Peñalolén, una comuna, usted viene de ahí, probablemente por la ubicación, el tema de la rotonda Quilín y todo eso, la hace más vulnerable. ¿Qué se está haciendo en eso? Porque allí los guardias municipales nada tienen que ver. A ver, lo primero es que el informe de la PDI es más bien, es un extracto, porque la cantidad de encerronas y portonazos de ellos, si no me equivoco, en el dato que estaba publicado, era una cantidad menor, porque los que maneja la PDI son mucho menos que los que Claro, maneja casi el 90% de Carabinero. ese dato de Carabineros. Sí. Por lo tanto, en el caso de las comunas, son las comunas que ellos tienen, pero no son las que corresponden. No voy a decir acá yo cuáles son las comunas que tienen más, porque no me Pero, gusta tampoco, porque pero la
muchas veces tiene que ver. Hecho la causa, ¿cuál es cuatro Maipú? comunas, Maipú, ¿no? ¿Es la que tiene hay más? 4 comunas que tienen mayor cantidad de este tipo de delitos, pero también no todas las comunas tienen autopista, no todas las comunas, entonces al final aparece la comuna, pero Pero en el ¿cuál es el fondo es la dato? Pero ¿cuál autopista. es el Sí, dato, es un subsecretaria? dato. Espera, No, no. déjame solo una cosa. Lo que hace la PDI es hacer una caracterización y en ese sentido, de este tipo de delitos, y en ese sentido compartimos los datos porque son efectivamente así: la participación de personas chilenas, jóvenes, cómo se cometen los delitos, si son con arma de fuego, etcétera, y eso es lo que hace el dato de la PDI. No lo quiero contradecir porque es un dato efectivo. Lo único que quiero decir es que la cantidad que ellos reportan ahí es muy menor, y por lo tanto cuando ven las comunas lo ven respecto de las denuncias que ellos tienen, y las comunas que nosotros tenemos que tienen mayor cantidad son 4 y son otras, digamos que no ¿Cuáles son, son? hay una que coincide. No tengo aquí no quiero decir nada en ese sentido Pero que si me no pueda pasa. equivocar después porque Ya. el alcalde me va a retar. No, es que no le tengo a mano el Ya. papel donde lo tenía, entonces no me acuerdo, y por lo tanto pero eran 4 y no eran las mismas. Y eso tiene que ver con las denuncias, el total de denuncias que se reportan. Ahora, más que discutir el dato de la PDI, que es correcta la caracterización y compartimos ese dato, yo quiero comentarles que hoy día existe un plan antiencerronas que está desarrollado por Carabineros, que es el plan ANEN, que también ya estado en un rediseño a propósito de información que hemos ido recabando, y ahí incorporo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque a través del programa CITIA, que es el de inteligencia artificial, con el cual se ha estado trabajando este tipo de delitos, conectando los pórticos de patentes y otros, ya se ha logrado desbaratar 11 bandas criminales dedicadas a el robo de vehículos, y se está haciendo un rediseño, que obviamente no lo vamos a contar acá para no informarle a los delincuentes cómo los vamos a perseguir, pero que en la práctica usa esta información, este análisis de datos para rediseñar el plan. ¿Y qué es lo que tenemos? Que a partir de fines del año pasado y principios de ha habido una baja en este delito, y esperamos que esto se siga sosteniendo y bajarla aún más. Y eso tiene que ver con este rediseño del plan y también con la captura de algunas bandas criminales, y esperemos entonces que este año podamos reducir la cifra en este caso, Ya, en este tipo de delitos. Pero hasta el momento entonces se ha reducido la cantidad, se han disminuido la cantidad de encerronas en el último último año. trimestre, no. Ya. En el último año no. Si nosotros comparamos el 2023 con el 2024, no. Pero si nosotros comparamos el último semestre, empezó entre agosto, septiembre, octubre, ya se ve y se viene viendo una baja. Bueno, en enero hay una baja importante, por ejemplo, pero es un mes. Entonces quiero Claro. ser responsable en eso. Viene una baja a partir de un quiebre que se produjo, y lo que esperamos es poder reducir aún más este tipo de delito, que está muy instalado además y que son bandas distintas en distintas comunas, y por lo tanto obviamente su persecución tiene mayor complejidad. Subsecretaria, hablando de planes, está el plan Calles sin Violencia, que es un programa que empezó a aplicarse en abril de 2023, ¿cierto?, para detener la tendencia al alza de los homicidios en el país y también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad. Y ha sido criticado, y quiero preguntarle a su juicio si está funcionando o no, porque, por ejemplo, su sucesor en Peñalolén mismo dijo que, bueno, Peñalolén no está incluida, dijo, dentro del plan Calle Sin Violencia por ser, en palabras de él, considerada, catalogada como una comuna rural de la región metropolitana, pero dijo, es evidente que el plan no ha dado resultados, y no es el único que lo ha criticado. A ver, primero, en la región metropolitana todos los municipios están incluidos en el plan. De hecho, Peñalolén estuvo en la primera, cuando se anunciaron los primeros municipios, y luego, cuando se amplió a toda la región metropolitana, por razones obvias, estaba incluido, pero estaba incluido de antes. Y de hecho, en el caso de Peñalolén, los homicidios bajaron sostenidamente, digamos, en ese caso, así que en ese caso en particular, pero quiero referirme en general. Solamente está equivocado Probablemente el hay un alcalde tema de datos ahí, Peñalolén. sí. Puede ser, no lo escuché en esa declaración, así que no lo he hablado con él, pero se lo puedo aclarar en algún momento. Pero el Peñalolén sí está en el plan Calle Sin Violencia, ha Un estado alcalde todo no el va a tiempo. saber si está, no está. Sí. Es muy raro eso. Lo que pasa es que, bueno, es que eso es lo que les quería comentar. Ya. El plan Calle Sin Violencia es un plan que cuando yo fui presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, le señalé al gobierno que era muy complejo que los alcaldes no tuviéramos información. ¿Por qué? Porque es un plan policial. Entonces no también hay trabajan un tema... conjunto. Ya. No,
No, y por eso que hoy día, a propósito del rediseño, ustedes han escuchado que hay un rediseño del plan. Una de las medidas que se tomó fue trabajar directamente también con los alcaldes que están en el plan y con donde se van a hacer intervenciones, pero también con mucho resguardo, porque aquí hay información policial, no por desconfianza con el alcalde, sino que puedan haber Se puede filtrar, funcionarios, claro. etcétera, se puede filtrar información. Y por lo tanto, lo que dijimos fue cómo incorporamos el trabajo policial y lo coordinamos con el trabajo municipal, y ahí definimos una serie de temas y de reuniones que se iban a desarrollar con los alcaldes para efectos de poder implementar el plan sin generar filtración de información, pero por otro lado de que los alcaldes sepan, ¿ya? Y tengan información. Entonces nosotros teníamos información que era la información pública, la información que se entregaba, digamos, por la prensa, etcétera, y lo que se requiere en ese caso era que el gobierno pudiera tener una relación más directa con los alcaldes, y eso se está implementando. Entonces, Ajá. eso. Ya, ¿pero está Subsecretaria. funcionando? ¿Está funcionando? O sea, Es está que operando. Está operando. el resultado, en la evaluación del plan que se hizo el año pasado, y ahora se va a anunciar, digamos, este rediseño. Lo que ocurrió es que en muchas de las comunas donde se implementó el plan, en la gran mayoría, tuvo buenos resultados, y especialmente en regiones. Sin embargo, en la región metropolitana y en algunas comunas, principalmente de la región No, metropolitana, claro. no tuvo buenos resultados. Eso nos decía Entonces, Gonzalo lo que Durán. ¿Y qué es lo que, exactamente. y ahí Entonces, lo por van a eso se está buscar? rediseñando el plan. Y eso apunta, cuando dice no ha funcionado, se refiere específicamente al tema de los homicidios, ¿no? A los homicidios, claro, porque cuando el se CAI sin calcula el violencia apunta homicidio. a más que eso, ¿no es solo bajar el número de A ver, homicidios? el principal objetivo del Plan Calle Sin Violencia fue abordar el tema de homicidios, armas y delitos violentos, ya en ese orden. Y obviamente que el homicidio trae, por razones obvias, presencia de armas, y está vinculado muchas veces a delitos violentos. Entonces era como una escalada. Si tú abordas el tema de armas, te estás haciendo cargo en el fondo de prevenir también que ocurran homicidios. Por lo tanto, se hizo este rediseño y se consideraron esos elementos. Entonces, ahora el tema de homicidio es fundamental. Y acuérdate que hubo dos componentes muy importantes. El primero, la formación de los grupos ECO, donde se pusieron importantes recursos para la Fiscalía y las policías para la investigación de este tipo de delitos y disminuir la cantidad de imputados desconocidos. Y la segunda fue una intervención territorial, que se pusieron recursos de 500 millones por municipio, que estaba incluido en el plan, para intervenir en barrios. Entonces, todo eso, hoy día, muchos de esos proyectos aún no se terminan de ejecutar. Entonces, para medir también sus resultados, es necesario que se terminen de ejecutar para efectos de poder medir Al el final. resultado. Ya, pero no ha sido un fracaso entonces el Calle Sin Violencia en la No, región no, metropolitana. no ha sido un fracaso para nada. Pero No ha sido un pero no ha sido fracaso. un éxito. Lo que pasa es que no podemos decir que es un éxito cuando no en todas las comunas Ha tuvo el mismo funcionado. resultado. Claro. Entonces, pero ¿por qué lo que ocurre? Y que fue algo que también se dijo en su minuto, en que hablar de comunas en la región metropolitana es muy perverso, porque las comunas están conurbadas una con la otra. Entonces, cuando ocurren hoy día, por ejemplo, los homicidios que ocurren entre Recoleta e Independencia, se lo cargas al lugar donde en la vereda que la La persona verdad que cayó, murió. claro. Claro, es lo mismo entre Peñalolén y La Florida, y si es en departamental, y así sucesivamente. Lo estoy diciendo como un ejemplo de que al final focalizar en comunas por eso se No, por amplió sectores. el plan Calle Bien. Sin Violencia a la región metropolitana. Subsecretaria Carolina Leitao, un placer haber conversado con usted y actualizarnos en las tareas en las que está abocada. Muchas gracias. Encantada y feliz de conectarme con ustedes y seguir